Esta tarde yo quiero hablar acerca de los pensamientos. Es algo que a todos nos atañe. Es algo que... ¿Cuántos piensan? Aleluya. Entonces a usted esto le conviene escuchar. Muchas veces nos quejamos porque hay cosas que muchas veces le echamos la culpa al diablo por cualquier cosa. Y muchas veces nos sentimos mal y decimos, desde que empezamos a sentirnos mal, dice, diablo cochino. Muchas veces nos sentimos tristes y tal, diablo cochino. Muchas veces tenemos esos cambios de pensamiento y si sale bueno decimos que sí, que Dios es bueno, pues si sale malo le echamos la culpa al diablo. Pero todo radica en nuestra mente, todo radica en un pensamiento. Por eso el título es ¿en dónde están tus pensamientos? Una vez más, el título es ¿en dónde están, en dónde radican, en dónde están tus pensamientos? ¿En qué están tus pensamientos? Yo sé que algunos se levantarán, mis pensamientos están en Jehová que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Ojalá así fuese siempre, pero no siempre sucede así. Digo, si usted es humano como yo. Y hay una frase que me gustó mucho, una frase que es muy común, todo el mundo, mucha gente la conoce. Y dice de la siguiente manera, escúchela usted. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Pon atención. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto, una acción. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Aleluya. Ahora siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y siembra el carácter y cosecharás un destino. ¿Lo entendió? Si no lo entendió, el hermano Ramoncito se lo repite. Pero todo esto, si usted se pone a poner atención, todo esto radica o empieza o comienza, su fundamento es el pensamiento. Pero eso es muy importante que nosotros pongamos atención a qué es lo que estamos pensando, qué es lo que tenemos en la mente. Porque de lo que tengas en la mente radican tus acciones. Eso lo dice este hermoso texto. Pensamiento lleva a una acción lleva a un hábito, una costumbre. Y esa costumbre lo lleva a tener un carácter acerca de lo que voy a hacer. Y ese carácter me lleva hacia algún lugar. Pero todo empezó ahí, en mi mente. Aleluya. Eso es lo que yo quiero hablarles a ustedes en esta tarde. Podemos decir que todo nace en un pensamiento, sea bueno o sea malo. Es que el diablo me tentó, me hizo caer. ¿En dónde empezó? ¿Quién lo albergó? Nuestro pastor Calderón solía decirlo y lo dice en algunos de sus textos, que no podemos evitar que las aves vuelen a nuestro alrededor, pero sí podemos evitar que hagan nido. No podemos evitar que los pensamientos vayan y vengan, pero sí puedes evitar que los pensamientos hagan nido en tu mente. Y la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Yo quiero hablarles hoy con la palabra de Dios en todo lo que refiere a lo que es el pensamiento, la mente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No dice la palabra de Dios que si resistimos al diablo si resistimos a los pensamientos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, a pensamientos que sabemos que nos van a destruir o destruir a alguien que tenemos a nuestro lado, el Señor nos dio el poder para resistir este pensamiento, bloquearlo? Como en su teléfono, usted cuando recibe un mensaje de alguien a quien usted no quiere o no desea porque sabe que le va a ser de maldición, de perjuicio, nocivo para su vida, ¿qué es lo que hace usted? Lo bloquea.
Si usted es inteligente, porque si no va a seguir recibiendo esa cantidad de información que usted no desea recibir. De igual manera nosotros podemos bloquear los pensamientos cuando son nocivos y no van de acuerdo a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Debemos de cuidar nuestros pensamientos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Es importante que, como aquí radica lo bueno y lo malo, entonces que nosotros cuidemos lo que estamos pensando. En todo tiempo que nosotros tengamos ese cuidado de qué es lo que viene a mi mente. Yo sé que muchos dirán, yo nunca pienso nada malo. Hermano, piensen una vez más. Porque como estamos en esa carne, van a venir pensamientos de todo tipo. Póngase a orar y comenzarás a ver cómo le llegan pensamientos acerca de la comida, acerca de los amigos, acerca del trabajo, acerca de lo que usted quiera, lo que el enemigo quiera poner a su alrededor. Porque es como tener una carpeta sin filtro. Todo pasa por ahí. Es como estar viendo un programa en la televisión libre que no tiene cable. Son malos comerciales que pasan que lo que usted ve de la película. Es un comercial tras otro, tras otro. Eso te sucede. Son pensamientos que comienzan a fluirte y si tú los dejas, te fuiste ahí. Pasó media hora y te quedaste en uno de los pensamientos y lo que estabas haciendo era conversando con tu Padre Celestial. Señor, me postró delante de tu presencia porque te amo. Y en aquel momento, ¡pam! ¿Dónde estará fulano? Se fue. Se fue. Tenemos que considerar algunas virtudes de la mente humana. Nosotros somos inteligentes. Amén. Sin duda alguna la mente es una maravillosa creación de Dios. El hombre, nosotros los científicos que más conocen, no conocen tanto, no han descubierto todos los poderes, el poder que tiene la mente humana. Nosotros no tenemos tanto uso o un uso completo de lo que Dios nos ha dado como la mente. Los que se consideran genios, aquella gente que tiene un coeficiente intelectual muy alto, dicen que, según dice la ciencia, utilizan de un 8 a un 10% del cerebro. Mientras que la gente común, utilizamos solamente un 6 o un 7%. Yo no es nada, ¿verdad? Imagínense, es un mundo ahí dentro. El Señor nos ha dado la capacidad para nosotros desenvolvernos de una manera diferente al resto de la creación. La palabra mente más usada en el griego, en las escrituras, es nous, así que suena como nariz. Nous. Que significa mente. Aleluya. Se considera como un asiento de la conciencia reflexiva, o sea, el enfoque de esto. Aleluya. Que comprende las facultades de la percepción humana, que son la comprensión, el sentimiento, el juicio, la determinación del ser humano. Podemos ver también otras definiciones de mente de acuerdo a diccionarios de la lengua española y otros diccionarios, pero en sí todos encierran la misma definición. Capacidad psicológica para comprender, razonar y decidir. Eso es lo que nosotros tenemos en la mente. Una capacidad para poder nosotros razonar, decidir, aleluya, y entender las cosas. Muchas veces uno va perdiendo eso por diferentes enfermedades, diferentes situaciones. Comenzamos a perder la capacidad de entender, la capacidad de razonar, la capacidad de decidir, y no podemos defendernos nosotros mismos, ya dependemos de otras personas. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 12 y versículo 2
un mensaje muy conocido. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente es además un lugar de revelación de Dios al ser humano, al creyente. Es allí donde el Señor obra en el ser humano, donde el Señor le habla al ser humano en su mente. El Señor habló a mi corazón, mente. El Señor habla ahí. Y nosotros comenzamos a percibir la palabra de Dios, las palabras de Dios, a razonarlas, a entenderlas y a ponerlas en acción en nuestra vida. Amén. Porque comenzamos a decidir qué es lo que yo debo de hacer. El Señor te da a ti esa cualidad, ese derecho de decidir qué es lo que tú quieres hacer. La palabra del Señor nos habla una y otra vez ahora en el Evangelio según San Lucas capítulo 24 versículo 45. El Señor vuelve a hablarnos y dice: entonces les abrió el entendimiento, dice. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hay gente que dice: es que yo no logro entender la palabra de Dios. Yo no sé qué es lo que dice ahí, por eso, por ende, yo no leo la Biblia. Porque no la comprendo. Pero aquí, en ese pasaje en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, nos está diciendo que el Señor abre tu entendimiento para que tú comprendas sus palabras, porque es de agrado de Él de que tú comprendas sus palabras. Dios quiere que el pueblo que le siga entienda lo que Él quiere decirnos. Que nosotros prestemos atención. Porque Él quiere que nosotros entendamos. Dijimos la definición, ¿verdad? Era entenderlo. ¿Cuál era el otro? Razonarlo. Para poder nosotros ponerlo en acción en nuestra vida. Si yo no lo entiendo, no lo razono. Si no lo razono, es porque no puedo. Y si no puedo, entonces, ¿cómo lo voy a poner en práctica en mi vida? El Señor nos llama una y otra vez a que nosotros leamos las Escrituras, que prestemos atención a ellas. Y solamente cuando la entendemos, podemos razonar y podemos decidir qué es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere decirme el Señor a través de su palabra? Dios desea cada vez más que ésta sea revelada, que su palabra poderosa sea revelada a tu vida. Es la palabra la que va a cambiar tu vida. Es la palabra la que va a transformar la vida de otros. Es la palabra del Señor la que tiene el poder para regenerar a un hombre, a una mujer. Por eso Dios quiere que tú la entiendas, que tú la recibas, que tú la comprendas. Por eso Él abre tu entendimiento para que ésta pueda entrar en ti y tú puedas compartirla con otro que también necesita de ella. ¿Quién no necesita la palabra del Señor? En la mente se desarrolla también una batalla espiritual, como dije al principio. En nuestra mente se desarrolla constantemente una batalla espiritual. Cuando nos postramos a orar, vuelvo otra vez. Ponte a orar, dice: hoy yo quiero, Señor, ayunar. Hoy yo quiero vigilar. A veces pasas en vela toda la noche y no puedes dormir. Pero ese día decidiste que ibas a hacer una vigilia al Señor. Señor, yo quiero vigilar para ti. Y comenzamos con euforia, empezamos nuestra vigilia y a los 45 minutos estamos... Parecemos un reloj de manecillas. Estamos a las 12 en punto, después a las 12 y cuarto, 12 y media, 12 y 45, y cuando nos damos cuenta nos fuimos. Porque así es el enemigo. Pero todo radica aquí. O comenzamos a orar y comienzan a fluir pensamientos y cosas. Comenzamos a leer la palabra de Dios y parecemos gallinas, picamos aquí, picamos allá, picamos por allá y no entendemos nada y nos aburrimos y ya no queremos más.
Lo primero que teníamos que haber hecho era haberle dicho al Espíritu Santo, revélame tu palabra. Lo segundo que teníamos que haber hecho era haberle puesto atención a Ani cuando dijo hoy en escuela dominical que teníamos que escudriñar la palabra, pero no un versículo, un texto fuera de texto para formar un pretexto que nos ayude a dormir más. No, sino leer todo el pasaje, ojalá todo el capítulo, dijo Ani, para poder entender y no sacar textos fuera de contexto. Amén. ¿Viste, Ani? Dios es así. Dios permite que nosotros abrir nuestro entendimiento para que comprendamos esto, que comprendamos que el enemigo está como león rugiente a nuestro alrededor buscando la manera de destruirnos, no solamente físicamente, sino espiritualmente, sino tratar de robarnos nuestros pensamientos. Él quiere robar tu paz, Él quiere robar tus sueños, Él quiere robar tus anhelos, Él quiere robar tu ministerio. El diablo quiere robar todo de ti, pero todo empieza aquí. ¿Dónde pones tus pensamientos? Aleluya. La palabra de Dios nos dice que el enemigo trata de mantener tu mente ocupada en las cosas de esta tierra para poder que tú no recibas lo que Dios tiene para ti. ¿Cuánto lo crees? Para que tu mente permanezca, tu vida espiritual permanezca en la oscuridad. El enemigo quiere que tu mente esté cargada constantemente para que no vea la luz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace el enemigo. Comienza a saturar tu mente. Yo no sé si todavía funciona eso porque yo no uso mucho las computadoras, pero yo recuerdo cuando empecé a trabajar que teníamos una computadora que era inmensa, pero la pantalla era como así, y que uno no podía cargarla mucho porque se saturaba y se bloqueaba, se congelaba. ¿Recuerdan aquellas computadoras, los más viejitos, que eran como azules o verdes, que las letras eran, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, Ricardo? No, yo tenía laptop. Alguien. Bueno, los más viejitos los acordaremos. Pues así sucede con el enemigo. Comienza a cargar nuestra mente de cosas y nos satura. El enemigo comienza a saturar nuestra mente para que no entre la luz de Cristo. Comienza a cargarla. A eso se llama cargarla. Carga uno tanto de información a la computadora, bueno, en aquel entonces, que no eran como las de hoy día, que se saturaba tanto que quería explotar, hasta parecía que vibraba la computadora y se apagaba. Yo trabajaba para la Nissan en ese entonces, y recuerdo que cuando a veces quería tener a más de un cliente a la vez y le metía demasiada información y se me apagaba, tenía que decir, se me fue el sistema. Y el hombre esperando ahí en la sala de espera, ahí 1, 2, 3 clientes esperando hasta que volviese otra vez el sistema a la computadora y se volvió otra vez regresado. Eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo. Que te sobrecargues y que te apagues, y en uno de esos apagones vino Cristo y te quedaste. Qué triste, ¿verdad? Porque el enemigo no quiere que tú veas la luz de Cristo. No quiere que tú veas, deslumbres lo que es el Señor ha hecho en tu vida, lo que el Señor quiere para ti. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, lo leímos también en escuela dominical. Nos dice, en las cuales el Dios de este siglo, lo tienen ustedes ahí, ¿verdad? En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Aquellos que conocen un poquito de la Biblia, ¿quién es el Dios de este siglo? No se asusten, díganlo con ganas. Cegó el entendimiento. ¿Qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ve lo que el enemigo quiere hacer con tu mente? Y eso no es para algunos, eso no es para el más nuevo, eso no es para el más viejo,
Eso es para todos. El enemigo busca la forma, no importa cuánto tiempo tengas tú en el evangelio. En el momento en el cual comienzas a pestañear, el enemigo va a estar presente para tratar de entenebrecer tu mente y que no pueda deslumbrar lo que Cristo tiene para ti. Aleluya. A través del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Están entendiendo? Es una realidad que golpea tan de cerca a algunos como a mi persona. Que en el mundo este en el cual vivimos hay una gran problemática mental. Yo no sé si nunca antes yo me había dado, antes me había fijado, pero en los últimos años, al ver lo que ha acontecido con mi madre, ahora veo gente que tiene el mismo problema en todas partes. A veces comento con mis hermanas que yo no me había imaginado que había tanta gente con problemas de demencia senil o de Alzheimer. Ya me estoy preocupando. Porque alguien dijo el alemán ese. A veces cuando el problema te toca de cerca, como que abre los ojos y comienzas a ver más. Pero yo creo que en esos últimos tiempos se ha desatado eso más. Yo no recuerdo nunca de niño o de joven haber visto tanta gente con este problema. Pero en los últimos 20, 25 años hemos podido ver cómo este problema se ha incrementado constantemente. Y esto ha dado cabida para que muchos traten de tratar de hacer esas sectas como mente positiva y atraer a mucha gente como pensamiento pasivo y muchas otras que hay por ahí, que comienzan a tratar de, según ellos, a calmar la mente, pero lo que están haciendo es abriendo una puerta y dejándola abierta para que el enemigo haga lo que quiera hacer en la mente del hombre. Porque ellos no comprenden de que no es solamente algo físico, sino espiritual, lo que muchas veces atañe al hombre, el problema del hombre. Ahora si pensamos a ver que el pecado radica en la mente, ¿dónde empieza el pecado? Podemos hablar de eso anterior un montón de rato, pero ya casi no tengo tiempo, así que vamos a hablar acerca del pecado y la mente. El pecado empieza ahí. Como digo, hermano, es que yo pequé, pero fue un zafis, fue algo que yo no me esperaba, de repente vino y pasó. Eso es mentira del diablo. Porque para que pasara tenías que haberlo premeditado. Algún momento pensaste en ya sembraste ahí. Ya pusiste el punto, ya comenzaste a pensar en eso, ya empezó algo ahí. Se presentó la oportunidad y entonces pasó lo que pasó. La mente recibe información mediante nuestros sentidos. No es algo que pasó algo solamente la gente que estudia y que se cultiva va a tener ese problema espiritual. No, todos los sentidos son cómplices para que el pecado entre en la mente o el corazón del hombre. La palabra de Dios nos enseña que el diablo utiliza también el velo del engaño, procurando llevar al creyente a desobedecer a Dios. Lo engaña con sus sentidos, aún con sus sentimientos. El enemigo busca la forma. Muchas veces nosotros nos olvidamos, y lo he dicho muchas veces, nos olvidamos que el enemigo, tu enemigo, mi enemigo, el diablo, ha tenido siglos, muchos años cultivando la experiencia para hacerte caer, porque él no es plomero, él no es arquitecto, él no es pintor, no. Su especialidad es robar el alma del hombre.
hacerte caer, hacerte tropezar. Y uno cree que a veces nació ayer un niño de 70 años como Ricardo y se va a comparar con el diablo. Jamás. El diablo tiene siglos y siglos de existencia perfeccionando su labor. Y muchas veces nosotros creemos que lo podemos esquipear. O sea, a mí no me la hace. El diablo no me la hace. Ándese con cuidado. Por eso el Señor nos habla a través de la palabra y lo dice nuestra hermana Ani en la escuela dominical: el que cree estar firme. Porque cuando crees estar más firme, que te las conoces todas, que yo me las sé todas, entonces el diablo te pega una cachetada y caes al piso como un zancudo. Eso sucede, hermano. Eso sucede. Por eso la Escritura nos dice en la epístola a los Corintios, segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? Con astucia. Así va a engañarte la serpiente, va a tratar de engañarte a ti con astucia. Aleluya. Nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es un consejo que nos da el apóstol, un consejo. Tengan cuidado. No crean que ustedes, porque están sentados en la iglesia, porque llevan una Biblia debajo del brazo, ustedes son fuertes para resistir. Dice la palabra de Dios que el poder del cristiano está en la oración. Es ahí donde radica nuestro poder, está en la unión, en lo cercano que estemos a Cristo, en lo cercano que estemos a Él y fortalecidos en Él. Entonces podemos vislumbrar cuando el enemigo quiere venir con su astucia a tratar de meterse en nuestra mente para robarnos nuestra bendición y cuidado, nuestra alma. Eso sucede así. Porque se puede meter a través de tus ojos. Cuidado con lo que tú ves. Se puede meter a ti por los oídos. Por algún olor agradable que pasó por ahí. Quizás ibas concentrado. El gozo del Señor. Y te ibas caminando y pasó en sentido contrario algo que olió bien y volviste a ver. Te fuiste. Uno no sabe. El enemigo busca cualquier artimaña para hacernos caer. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor siempre nos da a nosotros las armas necesarias para poder defendernos de los ataques del enemigo. Aleluya. En este pasaje del Evangelio que acabamos de leer, 2 Corintios 11:3, el Señor nos habla a través de Él y nos dice: la serpiente con su astucia engañó. Tenemos que cuidarnos nosotros de no ser engañados por la astucia de la serpiente, porque anda como león rugiente a tu alrededor buscando la forma, y te anda buscando y sacando la medida. De alguna manera a ese le cayó. Y quizás va a tratar de entrar a tu vida de la manera más sigilosa que tú puedas ver. Decía Ani que en la escuela dominical de hoy, ¿cuántos estudian en la escuela dominical? Aleluya. Que en una inocente historia o fábula o cartoon de niños estaba confabulada la serpiente para meterle a los niños y a los no tan niños el pecado a través de sus ojos y sus oídos, para que su corazón vaya ablandándose a la mentira de Satanás
percibiendo poco a poco que lo que el mundo dice que es bueno, que nosotros también lo aceptemos como tal. Y cuando nosotros nos paramos y decimos eso no es así porque así lo dice la Biblia, no dice no sea tan radical. No sea usted tan fanático. Eso es algo inocente que es para niños. Mira a los niños cómo se divierten viendo ese cartoon. Esa fábula. Esos muñequitos. Porque así entra el enemigo de manera sigilosa. Antes yo recuerdo que estaba jovencito, que eso fue un día de estos, y uno veía allá en la tierra que me vio nacer, alguien con un tatuaje se escandalizaba a todo el mundo. Inmediatamente pensaba uno, estuvo preso. ¿Quién sabe qué fue lo que hizo? Era lo peor que podía pasar. Si usted lo veían con un tatuaje en un dedito así, inocentito así, que usted casi no lo veía, y llegaba a un lugar a pedir trabajo. Me pasó varias veces, yo no tenía tatuajes, pero el que estaba delante de mí sí. Y quizás estaba más calificado que yo, pero le decían, no llame y nosotros lo llamamos. Ahí está esperando todavía. Eso pasa. Pero hoy día ya, no que una florecita en el pie es lindo. Ay, qué dulce, qué cute se ve eso. Una mariposita por ahí. Ay, ¿qué es una mariposita? No sea tan radical. Y después que se hace otra mariposita por ahí. Que dos corazoncitos aquí. Que un angelito por allá. Que es el nombre de la abuela. Que es la cara del... ¿Sí? Que es el niño Jesús de Praga que tiene impregnados en el pecho. Y comenzamos a verlo y decimos, no, si no está tan malo. El hombre para que ande siempre sometido, yo le dije que sí, que se pusiera el niño, el Sagrado Corazón de Jesús y tantas otras cosas. Y lo vemos como algo normal. Pero ¿qué dice la palabra? Que nosotros somos ¿qué? Somos templo. Somos templo. Si tú eres templo, no puedes contaminar el templo del Espíritu Santo con nada. Pero hoy día eso es normal. Eso es bonito. Eso es cute. Eso llama la atención. Y la muchacha se ve, tiene un tatuaje hasta aquí. Les gusta. A las nuestras no, gracias al Señor. Pero sí pasa, porque el enemigo siempre está buscando la manera de hacer las cosas lo contrario a lo que Dios dice. Cuando Dios dice arriba, Él dice abajo. Y trata de buscar la forma de confundirte, así como la serpiente confundió a Eva. Tratará de buscar la forma de hacerte aceptar. Por eso dice la palabra de Dios que en los últimos días a lo malo, malo llamarán bueno, y a lo bueno llamarán malo. Y yo no sé si no está pasando eso hoy. Entonces, y todavía dice, falta mucho para que venga Cristo. Cristo está ya a la puerta, porque estos son los últimos tiempos. Aleluya, ese reloj que se le gaste la batería o algo. En este pasaje que leímos, dice, me temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Este pasaje lo leí por lo menos unas 500 veces en estos días. Y podría predicar durante mucho rato sobre este pasaje solamente, porque está cargado de verdad. Pero tengo que seguir. Pero en ese pasaje la palabra sentidos es pensamientos. En el idioma griego bíblico se refiere a los pensamientos. El diablo engañó a Eva introduciendo en su mente la mentira. Y lo hizo precisamente a través de los sentidos. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 nos dice de la siguiente manera.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Qué despojaos? Muchas veces pasamos palabras por alto y no le ponemos atención. Despojaos del viejo hombre. O sea, sacúdaselo, quíteselo. Me quitaría el saco para demostrarle que haciendo frío. Despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Sabe qué es eso? Pues que está lleno de vicios. El viejo hombre está lleno de vicios. Despójense del viejo hombre conforme a los deseos engañosos. Está lleno de deseos engañosos y renovados. Dice, comiencen a renovarse en el espíritu de vuestra mente. Amén. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que nos llama a nosotros a hacer. Aleluya. De esta manera vemos que un pensamiento es una semilla. Apunte eso si quieren. El pastor dijo que el pensamiento es una semilla. En cuando encuentra una tierra fértil, idónea es que es preciso lo que estaba buscando. Aleluya. Entonces se desarrolla y crece y se hace un árbol fuerte y grande. Pero ¿qué era el pensamiento? Empezamos por ahí otra vez. ¿Cuál era? Decimos que el pensamiento es una semilla. El pensamiento es una semilla, pero ¿qué era esa semilla? ¿De qué era la semilla? ¿Era una semilla que te iba a bendecir? ¿O una semilla que te iba a maldecir? ¿Era una semilla que te iba a hacer bien? ¿O una semilla que te iba a hacer mal? ¿Una semilla que te iba a desvelar o una semilla que te iba a dejar estar en paz? ¿Era una semilla de libertad o una semilla de cautiverio? ¿De qué era esta semilla? De eso depende de ti. De nosotros depende de qué es esta semilla. Pero cuando esta semilla comienza a encontrar lo que necesita, los nutrientes necesarios en el ambiente adecuado, esa semilla gana fuerza y comienza, se fortifica y crece, se hace un gran árbol. Por eso encontramos gente hoy día que se ha autodestruido porque puso en su mente una semilla de autodestrucción. El enemigo va a tratar de empujarte las semillas que tiene guardadas en su bolsito, pero depende de ti si las tomas o las rechazas. Dije anteriormente que la palabra dice resistir al diablo, que va a huir de nosotros. Esa es la autoridad que el Señor nos da. Bendito sea el nombre del Señor. Si es una semilla de bendición, esa semilla va a crecer y se va a fortificar. Santiago capítulo 1 versículos del 13 al 15 nos dice que es importante que reflexionemos en el ciclo de la tentación. Todos somos tentados en algún momento. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No comience a disculparse, porque por ahí empezamos todos. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él. ¿Quién es Él? Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, hermano, que es concupiscencia, deseos. Cuando tus deseos se imponen, lo que yo quiero, lo que a mí me parece bueno. Y muchas veces los tenemos escondiditos por sí, como plan B. Hacemos las cosas bien, todo bien. Se enamoró de la muchacha correcta, se casó con ella, pero tiene su plan B ahí por si acaso. Elimina ese plan B en el nombre de Jesús. Porque tarde que temprano el enemigo te va a engañar y ese plan B va a salir a la luz. Aleluya. Él no puede ser tentado ni tienta a nadie, el Señor, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es traído y seducido por sus deseos.
Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz al pecado. ¿Pero qué le digo? Eso no me lo inventé yo. Y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? ¿Da luz a qué? Hay gente que anda caminando ahí con olor a muerte. Esa muerte espiritual. Aunque muchos caminan también con olor a muerte física, pero esa muerte espiritual. La gente a veces no cree y dice, no, si yo estoy más vivo, yo estoy vivo todavía, porque ¿de qué hablas de qué muerte? Si yo estoy vivo. Es eso, la muerte. Es el alejamiento del Señor. Es el pecado, lo que hace es alejarte de Dios. Hay un abismo entre tu persona y Dios con el pecado. El pecado hace ese abismo y no te deja acercarte a Él. Y ahí es cuando el enemigo comienza a gozarse. Él comienza a hacer de las suyas, porque al haber ese abismo entre tú y Dios, ya no lo escuchas. Entonces lo que vas a escuchar son el enemigo hablando a tu oído. Ya no lo puedes ver. Entonces el enemigo te va a poner lo que él quiere que tú veas. Ya no lo puedes palpar al Señor. Entonces el enemigo te va a poner algo que tú puedas tocar. Eso es lo que hace el enemigo en ti. Aleluya. El pecado, al ser consumado, da a luz la muerte espiritual. Una mente sana en Cristo es fundamental. Que nosotros tengamos una mente sana en el Señor es sumamente fundamental. Lo necesitamos todos. ¿Quieres estar listo el día que Cristo venga a recoger a su iglesia? Necesitas tener una mente sana. Una mente sana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Veamos algunos aspectos fundamentales con respecto a esto. Primeramente, confiar en Dios con perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben qué es perseverancia? Lo dijo nuestra hermana de escuela. Oye, ¿cómo se mete esta escuela dominical hoy con esto? Nuestra hermana nos explicó bien hoy. Perseverancia, constancia, diligentemente, siendo diligente. Aleluya. Me resbalo, pero me levanto en el nombre de Jesús y sigo. Me canso de leer, pero vuelvo a empezar. Me lavo la cara y sigo. Empiezo a orar y estoy orando y se me meten pensamientos. Lo reprendo en el nombre del Señor. Me pongo en pie, agarro aire, me vuelvo a arrodillar y sigo hablando con Dios. Aleluya. Eso es perseverancia. Yo pido, porque yo sé que mi Dios me va a contestar. Eso es perseverancia, confiar en Dios con perseverancia constantemente, confiar de que Él va a venir y que Él va a venir a recoger a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Voy a volver a empezar. Tú guardarás, el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz. Amén, ya digo un poquito de paz. Un poquito así de paz, dijo. Completa paz. O sea, paz para poder dormir. Paz para poder vivir. Paz para poder convivir con los demás. Paz para poder adorar al Señor. Paz para poder hablar con Dios. Paz para poder existir. Aleluya. A cuyo pensamiento en ti persevera. Es fácil. Mantener nuestros pensamientos en Dios 24/7 es fácil. ¿Sí? ¿Alguien dijo amén? Pero el Señor nos manda a nosotros a perseverar. A estar constantemente tratando de mantener nuestro pensamiento en el Señor siempre. Aleluya. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bendito sea el nombre del Señor. Ocupa tu mente con material sano, con material correcto, material sano.
Algo que tú sepas que te va a edificar. ¿Tú sabes por qué la iglesia ha mermado tanto en estos días? ¿Sabes por qué? Usted va a decir, que ya ni siquiera para conectarse quiere la gente. Antes decía, no, yo por lo menos yo ahora me conecto y veo el servicio. Ya no quieren ni hacer eso. Porque tiene tanto tiempo la gente en casa. Muchos que no trabajan, muchos que están ahí haciendo nada, que comienzan a darle cabida a pensamientos que no son de bendición. Y esos pensamientos los llevan a otros pensamientos y a otros pensamientos y a otros pensamientos y terminan en depresión. Terminan enojados con medio mundo. Terminan siempre deduciendo las cosas que no son. A eso se refiere. Tenemos que mantener nuestra mente ocupada en lo que es correcto. La angustia no te va a llevar a ninguna parte. El afán de la vida no te va a llevar a ninguna parte. La ansiedad no te va a ayudar para nada. Esto da lugar a malos pensamientos, nada más. Amén. No se han ido. Ocupa tu mente en la palabra del Señor. Si no tienes nada más en qué pensar, piensa en el pastor y comienza a orar a Dios por él, porque soy humano y porque tengo muchas debilidades. Comienza a pensar en el Señor. Comienza a estudiar la palabra de Dios. Empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Y todavía te quedó tiempo, vuelve a empezar al revés. Comienza a sacar conjeturas, a sacar predicaciones, a sacar estudios, comienza a buscar del Señor cada vez más. Busca al Señor en oración, que el Señor te va a bendecir. El peor enemigo del hombre es el teléfono. ¿Qué dijo, pastor? Porque nos distrae demasiado de las cosas buenas, de lo que es bueno, de lo que es sano, de lo que es correcto. Si le pregunto cuántas horas duras en el teléfono y cuántas horas duras en la Biblia, no me lo conteste, pero yo sé que es más el primero que el segundo. ¿Cuántas horas duras en el teléfono y cuántas horas? No me contestes. Allá tú con Dios. Ocupa tu mente en la palabra del Señor, con pensamientos buenos, agradables delante de Dios. Que el Señor se complazca con lo que tú estás pensando. Que el Señor se complazca de lo que tú estás haciendo. Porque estás haciendo algo, tienes tanto tiempo, pues úsalo para engrandecer el reino de Dios. Para hacer que el reino de Dios sea expandido sobre la tierra. Comienza a buscar la manera de hacer algo para bendecir al pueblo de Dios, para bendecir a la iglesia, para bendecir sobre todo a Cristo. Pero no lo hacemos. Siempre será determinante ocupar la mente en las cosas correctas. Eso es algo que tenemos que hacer todos. ¿Fácil? No lo es. Tenemos que andar como un vaquero, como una soga aquí agarrada así del cinturón. Y cada vez que la mente se nos va de lo que es correcto, enlazarla, atraerla y volverla a meter en su lugar. Eso lo vamos a tener que estar haciendo constantemente. Aún en nuestros sueños, por la noche nos tenemos que despertar. Y si estamos pensando o soñando algo que no va de acuerdo con Dios, ponte a orar. Dile, Señor, encárgate tú, Señor, mi Dios, de mis sueños. Pero si comenzamos a darle maquinación a lo que estaba soñando, no puedo dar más ilustración porque el tiempo apremia. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículos 7 al 8? Y la paz de Dios que sobrepasa, empezó diciendo, y la paz de Dios, y la paz de Dios, paz de Dios, y la paz de Dios. Pastor, ¿por qué dice tanto la paz de Dios? Porque esto es algo que el mundo necesita escuchar y recibir y poner en práctica. La paz de Dios. La paz de Dios. El mundo no lo entiende. Este mundo no puede entender lo que es la paz de Dios. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? La paz de Dios.
guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Lo voy a volver a repetir. Léalo ahí, porque lo que uno escucha y lee como que se le pega un poco más. Pero métalo ahí en su corazón, en su mente. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no lo pueden entender, guardará vuestros corazones, tu corazón, mi corazón, pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en esto, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Piensen en esto. Piensen en esto y van a mantener la mente ocupada todo el tiempo. No van a tener tiempo para pensar en otras cosas. Debemos también tener en cuenta, Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esa es la mejor recomendación de que el cristiano puede tener. Si meditas día y noche en el Señor, no va a haber tiempo para que el enemigo te meta en tu corazón, en tu mente, ninguna semilla de pecado. Cada día declarará en oración, establece la victoria en Cristo Jesús sobre los pensamientos de tu mente. Decláralo constantemente. La bendición de Dios sobre tu vida. Aleluya. Es muy importante, mediante la fe, apropiarnos de lo que sea, de las escrituras que nos dicen en la epístola a los Corintios, primera, capítulo 2, versículo 16. Que nosotros tenemos que. ¿Qué tienes tú, amado amigo y hermano? La mente de Cristo. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No la contamines. El Señor te ha equipado para cambiar, o más bien para caminar. El Señor te ha equipado a ti para caminar en victoria sobre las obras de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Usualmente yo no tengo que preguntar, porque cuando la gente escucha palabras como esta, la gente dice amén. El Señor me ha equipado a mí para caminar en victoria sobre las obras de las tinieblas. Entonces la gente comienza a decir: sí, amén, aleluya, amén. ¿En dónde está tu mente? ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Porque si tu mente está distante a la palabra de Dios, si tu mente está distante a lo que es bueno, justo, a toda buena obra, entonces no vas a caminar en victoria sobre nada. Pero el que tengas esta victoria en Cristo Jesús, segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, ahí podemos ver cómo el Señor nos habla acerca de esta poderosa palabra. Pues aunque andamos en la carne, ¿cuántos están en la carne? O sea que estamos vivos, caminamos. No militamos en una carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Cuando dicen amén. Sino poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. ¿Llevando qué? Todo pensamiento. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Pero entonces esta acción implica algunos requisitos necesarios que todos debemos de tener. ¿Cuál será ese? Un arrepentimiento sincero. Romper con el ciclo de los malos pensamientos. Si usted se propone a romper con ese ciclo de los malos pensamientos, el Señor se va a glorificar en su vida. Cuando dicen amén. Sí, ya hay el reloj. Ya voy terminando. Les prometo que ya estoy terminando. Yo no soy como aquellos que dicen ya termino. Establecer y activar nuevos pensamientos de bendición. Un compromiso personal y profundo con Dios.
Abandonar la pasividad y despertar y darnos cuenta que nosotros debemos tener una actitud militante en el ejército de Dios. O sea que tenemos que estar en guardia siempre, en todo tiempo armados, en todo tiempo preparados, porque no sabemos de dónde vendrá el ataque del enemigo. No lo sabemos. No sabemos de dónde va a venir el ataque. El ataque puede venir de la persona que menos esperamos. Pero recuerda que el ataque no es contra esa persona. El ataque es, lo acabamos de leer, es contra el enemigo. Es espiritual. La lucha es espiritual. Yo les invito a que nos pongamos en pie y digamos: Señor, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a caminar en tu verdad.